Y ahora, como todos los miércoles, nuestra mesa de análisis, aquí están Ramón Alberto Garza y Salvador Borrego. Ramón Alberto, buenas noches. Buenas noches, Gregorio, a ti y al auditorio. Bienvenidos, doctor. Muy buenas noches, un gusto, como siempre. Qué gusto platicar con ustedes, como siempre. Pues hay temas, desde luego, muy difíciles, complicados. Pues así como pasó con la guardería ABC para Felipe Calderón, con los 43 normalistas de Ayotzinapa para Enrique Peña Nieto, los 39 hasta el momento migrantes fallecidos en Ciudad Juárez puede ser uno de los eventos más trágicos de este sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues, lo podemos ver en dos partes. Yo creo que la segunda parte es el reparto de culpas, pero en sí el drama de los migrantes, la tragedia y el trato inhumano y la violación a los derechos humanos. ¿Por qué recluidos en cárceles? Se murieron en una especie de cárcel, literalmente, que les echaron candado y nadie se encargó de ellos, Ramón Alberto. Gregorio, esto es producto de los acuerdos en lo oscurito que tenemos con Estados Unidos. A ver, nos sumamos a ser el famoso tercer país para poder recibir, mientras tener en territorio mexicano, a todos aquellos migrantes que fueran a pedir algún asilo o ciudadanía a los Estados Unidos. A ver, acaba de pasar el reporte. Hace 4 años había 500,000 personas que intentaban pasar la frontera mexicana. Lo acaba de sacar el senador Ted Cruz en el hearing del Senado. ¿Sabes cuántos van este año? 2,5 millones. En 4 años subimos de 500,000 a 2,5 millones de personas que intentaron, de todas las nacionalidades, centroamericanas muchísimas, venezolanas, cubanas, etcétera. ¿Qué está pasando? Que México se prestó a ser el patio migrante de los Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿qué hacías con ellos? ¿Dejarlos dormir en las calles? Como nos pasó aquí en Monterrey. Claro. Vimos aquí en la central de autobuses y en las calles días, hasta que se puso un cierto orden. Pero la pregunta aquí es, estos albergues, como se les llama, o esas estancias de migrantes, son absolutamente ilegales. No hay forma de que tengas tú a una persona guardada ahí, bajo llave, como preso, sin haber pasado por un juicio o una sentencia. Y lo peor, pones elementos federales a custodia, sin protocolos adecuados para poder llevar todo el asunto. ¿Qué pasa en este caso? Pasa que tenemos, como dijo Porfirio Muñoz Ledo, un crimen de Estado. Porque el Estado asumió su custodia, el Estado, sus guardias del Estado, pagados con nuestros impuestos, cerraron esas puertas. El Estado llámese gobierno federal. El gobierno federal, por supuesto. ¿Y qué pasa? El Estado mexicano, pues. ¿Qué pasa entonces? ¿Quién va a pagar ahorita los platos rotos? Tú decías ahorita, y lo decías muy bien, mañana es un artículo que trae código magenta que se llama la guardería de migrantes. Es lo mismo que la guardería del ABC, con Hermosillo, ni más ni menos. Y en aquel entonces vamos a recordar qué dijo entonces el entonces candidato eterno López Obrador, donde condenaba, decía, e incluso recordemos que se fue contra la Suprema Corte porque la Corte no condenó a Felipe Calderón y a Margarita como parte de toda la trama de esa guardería. Bueno, y los de Ayotzinapa, pues también los abrazó. Claro, y qué curioso la causa Ayotzinapa, López Obrador. Y qué curioso que ahora, Gregorio, estemos ante un caso en que la mañana del martes el presidente sale públicamente a decir que los muertos son culpables de su propia muerte. Qué curioso. Doctor Salvador Borrego, el drama de los migrantes. Sí, bueno, este drama pues que es muy triste, muy lamentable y muy vergonzoso también, hay que decirlo como ciudadanos, pues alguna pena, sí, alguna vergüenza debemos de sentir, no sé qué tanto ajena. Pero viene a ilustrar una vez más el peso que tiene la palabra de un presidente. Hace unas 2 semanas el ex embajador de Estados Unidos en México, Landó, sí, en un espacio de esos que ahora hay en Twitter, lo dijo de manera muy clara. El problema migratorio siempre ha estado, hay mucha gente que viene, 500,000 personas. Dice, pero que le hagan llamada, como lo hizo el presidente López Obrador. Recuerden, siendo apenas todavía candidato presidente electo, él hizo un llamado y las primeras caravanas que vinieron de migrantes le agradecieron al presidente por su invitación, porque y están las notas. Bueno,
pues entonces simplemente de 500,000 dices a 2 millones. Y medio. A 2,5 millones, sí. Pues estamos hablando de 9 veces más. Ese es el peso que tiene la voz de un presidente. Por eso se tiene que ser tan cauto, ¿sí? Y entonces, bueno, pues tenemos ese problema para empezar reconocido y ya señalado claramente por el presidente. Y quizá en ese ánimo y con esos elementos fue las presiones que hicieron para que aceptaran esa paradójica denominación de país seguro, de tercer país seguro. Sí, entonces eso que pasó en Ciudad Juárez, pues es una cosa muy lamentable, pero muy decepcionante también en cuanto a la condición humana, porque estamos viendo los guardias en el video ese y no hay por lo menos el deseo de abrirle, de hacer algún propósito, simplemente no hay la menor intencionalidad. Yo sí creo, pues aquí de nuevo, que los responsables son los que están ahí, que es una exageración decir que fue algún funcionario mayor. Hay que hacer una investigación. El problema, de nuevo, otra vez, el peso de la gente que anda en la política, que simplemente ve la situación de corto plazo y luego de repente se le revierte. Sí, en esa lógica impecable, sí, pues entonces el responsable es López Obrador. Como lo fue Peña, en un municipio que estaba gobernado por el PRD, con amigos del presidente, sí, con un estado del otro, y fue tan hábil la campaña de López Obrador y su gente que el responsable terminó siendo Peña. Igual en el caso de ABC. Entonces yo creo pues que estamos ante una situación donde pues ya urge que tengamos un orden racional en el discurso político. Claro, y de ahí el reparto de culpas, en donde vemos que pues el secretario de Gobernación o es el secretario de Relaciones Exteriores, y ahorita hace la tarde salió la secretaria de Seguridad del Gobierno Federal. Analicemos, Gregorio, lo que ha pasado en la secuela de hechos y de desaciertos de los tres personajes, del presidente, secretario de Gobernación y el canciller. A ver, primero, que el presidente salga desinformado. ¿Por qué desinformado? El video se tenía la noche del lunes que ocurrieron los hechos. No se lo compartió nadie al presidente para decirle, mire lo que pasó. Por eso el presidente cometió la tontería, el absurdo de salir a culpar a los propios migrantes. Claro. Segundo, ¿por qué querían guardar ese video? ¿Por qué no lo querían exhibir? ¿Y por qué el secretario de Gobernación reclama y dice que las autoridades de Chihuahua las dieron? No importa quién dio el video, lo tenemos que saber todos para conocer la verdad. Luego, el mismo secretario de Gobernación va con dos comunicadores muy prominentes a un programa muy escuchado, como es el de Joaquín López Dóriga, a decir públicamente que él no es el culpable, que hay un acuerdo por ahí que no conocemos, en el que la parte migratoria que le corresponde a Gobernación ya pasó a la Cancillería y que por tanto Marcelo señala con su dedo a Marcelo Ebrard. ¿Y Marcelo en campaña? Marcelo en campaña aquí en Monterrey, presentando un libro de precampaña, en el Tesla de Mariana, manejándolo con Samuel García. Mi pregunta es, ¿cómo es posible que ni el presidente, ni el secretario de Gobernación, ni el canciller, ninguno de los tres se fue y se apersonó en el lugar de la tragedia para darle siquiera el pésame a los que estaban heridos todavía con vida y dar una explicación por lo menos humana? Y acompañar a las familias, la vigilia que exactamente. Está ahí, ¿no? Y todavía lo que es peor, se les va a venir una cuestión internacional muy fuerte, porque esto es una situación de derechos humanos internacionales. Las condenas y los juicios les van a llover. Esto no es Ayotzinapa. Ayotzinapa eran mexicanos. Esto no es solamente la guardería es solo mexicanos. Esto es un asunto internacional que tiene códigos internacionales. Que claro, que Adán Augusto también complementando, está hoy en Veracruz, que también anda en campaña. Sí, claro, que también por supuesto, anda en campaña. Evadiendo las preguntas del tema, ¿eh? Exacto. Si te fijaste cómo habló hace rato que lo Aquí presentaste, va en voz bajita para que no se diga nada. Para que no se haga mucho ruido. Doctor, para irnos al corte, adelante. Bueno, yo pienso que de manera directa, pues nadie es responsable de los altos ejecutivos, pero quien tiene responsabilidad clara por la falta de presupuestos, por la insuficiencia con la que se han manejado este tipo de temas, pues es claro que ahí nos vamos a la presidencia de la República. O sea, el presidente ha establecido un esquema donde pues esa idea idílica de la austeridad como una cuestión fundamental, bondadosa y
pues lo que de repente nos muestra son ese tipo de situaciones. Instalaciones inadecuadas para eso, con ineficientes controles. Y entonces ahí está una responsabilidad, no de manera directa, no decimos él tiene la culpa de esto de manera directa, pero sí su política en términos generales está mostrando ya las consecuencias. ¿Fallas? Ahorrarse, sí, de manera inadecuada, pues nos lleva a aquello de que sale más caro el caldo que las albóndigas, sí. A ver, no olvidemos, en el caso de la guardería ABC, yo mañana lo recuerdo, un código magenta, hay ahorita de 19 personas indiciadas, guardadas en cárceles, responsables, con penalidades que van de 20 a 29 años, Gregorio. Vamos a ver qué va a pasar ahora aquí. Vamos a tener así realmente gente indiciada, porque Pues aunque el doctor diga y de, tiene razón. hoy hablaron de 8 probables responsables. Sí, claro. Y que también incluyen al migrante que prendió el lumbre, ¿verdad? Ah, por supuesto. Por supuesto. Para arrestar, Pero para la pregunta es, aprehensión. ¿por qué prendió el hombre? Porque no le daban por agua, el trato. porque no le daban comida, por el trato. Porque los tenían Claro, encerrados. claro, Exactamente. claro. Sin haber cometido delitos. Vamos a corte comercial Claro. y enseguida regresamos. El tema de estos próximos días, la renovación de 4 asientos, ¿no?, del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, tema importante que analizaremos, por supuesto, con Ramón Alberto García y Salvador Borrego. Regresamos en un momento.